Muy buenas noches, bienvenidos a Con Elías. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, cómo percibimos los dominicanos la democracia en nuestro país. Y como cada noche estaré ofreciendo también, junto a mis compañeros, las noticias más relevantes que se están dando a nivel internacional. Esta noche tengo un invitado muy especial, pero para eso voy a introducir a Juan Carlos Fajardo, que se encuentra hoy aquí. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿cómo tú te sientes? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Ya empezamos entonces este segmento todos los días, donde estamos dando las opiniones más variadas de la televisión. Exacto, primero comenzar con noticias. Antes que todo, buenas noches. Encantado aquí de servirle como cada día que me encuentro aquí en su programa con Elías. Y tenemos alguna noticia antes de pasar a los temas centrales. 9 acueductos y 216 viviendas tuvieron que ser desplazadas por la tormenta Isaac. Aparte de que también ustedes saben que aquí en República Dominicana, desde que llueve, se comienzan a hacer los charcos y eso. Pero ha sido una tormenta que, gracias a Dios, no dio de golpe en lleno, pero algunas personas tuvieron que ser movidas de sus casas y eso pasó en este fin de semana. Bueno, otra de las noticias más relevantes es que el presidente Sánchez de España ha solicitado retirar la inmunidad parlamentaria de la que gozan los funcionarios políticos para poder limpiar la imagen de la política en ese país. Para eso necesita el apoyo del Congreso y es algo que todavía se está discutiendo para poder lograrlo en España. ¿Qué te parece eso? No, ojalá que eso sea de plataforma, que ayude a ejemplo en muchos países, principalmente el nuestro. Pero en otras noticias también aparte, suspenden a un cura por 10 años del Vaticano que tenía alrededor de 35 años haciendo abusos sexuales. O sea, ¿cómo tú vas a suspender un padre por 10 años cuando ya él tiene 35 años abusando sexualmente? O sea, yo me imagino que eso de por vida. Si estás haciendo eso y estás manchando el nombre de la iglesia, ¿por qué 10 años si no ya de por vida? Nosotros entendemos que la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos, ¿verdad? Pero esa cosa yo pienso como que no se deben de obviar. Bueno, esos son uno de los asuntos que ha llamado más la atención, la cantidad de personalidades dentro de la iglesia que han cometido o en algún momento algún crimen, sobre todo delitos sexuales. Y bueno, la iglesia, gracias a Dios, podríamos decir, la iglesia está respondiendo de una manera interesante para este tipo de casos. Yo lo que siento es que, ok, las cosas pasan. No es que quizá pase a cada rato, sino que últimamente tú te estás dando cuenta que ya la gente está más informada. O sea, si matan a una gente aquí, lo saben en el mundo entero y ya todo el mundo dice, están matando mucha gente en República Dominicana. Pero es que ya la gente está muy informada de las cosas. Pero esos son errores que tiene que pagarse, no 10 años, sino ya sería de por vida, porque esa parte es súper esencial. Bueno, y yo creo que el tema de hoy nos va a dar mucha agua de beber. Vamos a hablar sobre la democracia en la República Dominicana. Empezaremos viendo cuáles son esos rasgos democráticos que vemos en nuestro estado y cómo tal vez lo perciben los ciudadanos si o hay los funcionarios. ¿Hay democracia en la República Dominicana? De esto y más estaremos hablando en un momento en Hablando con Elías. Estamos de vuelta en Hablando con Elías. En la noche de hoy estaremos tratando el tema de la democracia en la República Dominicana. Y para esto tenemos al doctor David Álvarez Martín, doctor en Filosofía Política. Y buenas noches, gracias por venir aquí. Buenas noches, Alejandra, Juan Carlos y a Elías, donde quiera que se encuentre. Bueno, nosotros vinimos aquí con la intención de empezar a hablar un poco sobre la democracia. Hay varios aspectos a la hora de hablar sobre este tema y relacionarlo con la sociedad dominicana que nos pone a pensar un poco sobre cómo nosotros percibimos la democracia en nuestro país. ¿Es realmente la democracia dominicana como la democracia que se describe en los libros? Yo primero yo creo que debiera de definir qué es democracia. Entonces después nosotros comenzar a partir de ahí dependiendo la definición del doctor, me imagino. Bueno. Porque yo soy de la gente que creo que en Dominicana la democracia es subjetiva. Okay. Bueno, hay que tomar en cuenta que en principio, por la naturaleza del término, democracia es un gobierno donde los ciudadanos de
de la sociedad donde se supone que es democrática participan de alguna manera, y tomen en cuenta el término de alguna manera, en la toma de las decisiones fundamentales sobre dicha sociedad. Recuerden que democracia viene de la experiencia ateniense en el siglo V a.C., donde eran muy pocos los ciudadanos y prácticamente se reunían en el ágora regularmente todos, como de reunirse en una plaza pública, a tomar decisiones. Entonces, todo tipo de gobierno que implique que la ciudadanía toma y decide sobre temas fundamentales de manera regular, establecida de manera correcta, y que esas decisiones las tomen libremente, podemos llamarlo democracia. Por supuesto, normalmente la democracia se vincula con elecciones. Es muy común vincularla. Eso no significa que todas las elecciones sean democráticas. Por ejemplo, durante la dictadura de Trujillo, ya que vamos a hablar del caso dominicano, Trujillo nunca dejó de celebrar elecciones de manera regular. En algunos casos ganaba con 100 y pico de votos, de porcentaje de votos. O sea, ganaba con más votos de la población que podía votar. Y hizo varias reformas. En algunos momentos incluso no se presentaba como candidato, sino que llevaba a otros. Pero todo el mundo sabía que era el poder detrás del trono. Introdujo el voto de la mujer en la reforma del 40. No porque tuviera una sensibilidad especial hacia los derechos de la mujer, sino porque alguien lo convenció de que con eso iba a sumar más votos. No solamente los de los hombres, sino los de las mujeres. Entonces, no necesariamente las elecciones son democráticas, pero una democracia tiene que tener alguna forma de elección, ya sea para escoger cargos públicos como para decidir sobre ciertas leyes y normas generales. Lo que pasa es que las elecciones son la manera tradicional o por excelencia de buscar la participación de la sociedad. Porque yo entiendo que democracia sería ya en un grupo, alguien que quiera tomar una decisión, entonces, o sea, el grupo aprueban y desaprueban lo que quieran, como cuando uno está en la casa, que la mamá pregunta, ¿quién quiere frito con salami? Levanten la mano, y eso sería una democracia, que hay un grupo. Eso lo hacían en tu casa. Porque no en todas las casas es así. Bueno. Incluso podríamos establecer dos estándares diferentes, que no son incompatibles, sino que pueden ser muy armónicos. Lo que podríamos llamar la democracia formal, que tiene que ver con elecciones, ese tipo de cosas, y la democracia como forma cultural, social, organizacional. Es decir, cuando en una sociedad las decisiones fundamentales sean políticas, en tu casa, en una iglesia, en un club cultural, todo el mundo inmediatamente piensa de cuál es la voluntad mayoritaria, estamos frente a una sociedad con una cultura democrática. En cambio, cuando tú tienes una sociedad donde aunque haya elecciones, todo el mundo está esperando lo que diga el jefe para seguir por ahí, no es una cultura democrática aunque haya elecciones. Eso sería como una democracia inducida, por más decirlo así, la realidad. No, sería un sistema electoral viciado donde realmente no se reconoce la voluntad popular. Por ejemplo, una buena elección, unas elecciones democráticas, tiene que tomar en cuenta muchas cosas. Tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, que el ejercicio del voto sea libérrimo, que no esté inducido ni por compra ni por amenazas. Tiene que haber competitividad. Si solamente se aparece un partido o dos partidos y son muy semejantes, no hay competitividad. O sea, tienen que haber realmente opciones diferentes. Tiene una pregunta, perdón. Ajá, sí. Porque vamos a hacer un ejemplo de República Dominicana. Nosotros estamos en un país donde la mayor tasa de empleador es el Estado dominicano. Es el Estado. Entonces tú tienes una población que tiene miedo a que ese partido pierda porque entonces salga ellos quizá del trabajo. Eso no sería una democracia en sí. Bueno, Aristóteles, del siglo IV antes de Cristo, decía que la democracia ideal era donde la clase media era mayoría, porque él se dio cuenta que donde predominaban los ricos, lo que era una plutocracia, el gobierno de los que tienen dinero, y donde había muchos pobres ocurría eso, de que al final eran comprables. En el caso dominicano no solamente es que el Estado dominicano es el mayor empleador, es que hay todo un sistema de bono gas, bono luz, bono esto y bono lo otro, que hace que mucha gente dependa directamente del Estado y por lo tanto el partido que ocupa el gobierno de alguna manera se agencia ya
un caudal de votos en función de quienes reciben algún beneficio y tienen miedo de que si cambia el partido, de repente otros ganen esos bonos y ellos queden fuera. Entonces, Bueno. ese es un chantaje que se está magnificando en la sociedad dominicana por lo que era una cuestión muy positiva, que era darle una ayuda directa a la gente, por ejemplo, si mandaba a su hijo a la escuela, si no tenía suficiente para pagar el gas para cocinar, o sea, era positivo en sí, pero se ha convertido también en una forma de dependencia de miles de familias. No, y respecto al Estado. sucede otro asunto. Hay estudios que han demostrado que la clase media en la República Dominicana ha ido con los años disminuyendo, por lo que esa masa de ciudadanos que hablaba entonces Aristóteles, se ha ido, que refleja la democracia más sana, podríamos decir, se ha ido disminuyendo, se ha ido achicando. Entonces, Eso lo tiene que efecto queda, sobre la democracia. Mira, lo que queda entonces es que o tenemos una plutocracia o tenemos lo demás. El populismo. El populismo. Ahora que usted dice perdón, eso, déjame terminar para que no se me escape esto. Lo que llaman marcha verde es una expresión de esa reducción de la democracia que de alguna manera grita de que no está de acuerdo con la corrupción y está de acuerdo con la forma en que se gasta el dinero. Y es una marcha de clase media. Y tú lo notas, tú nada más tienes que verlo. Y que no se siente representada por ningún partido político en particular. Es curioso eso. Mire, eso después que usted dice de los parámetros, si usted se fija, las mayores políticas que se hacen en los barrios y en los sitios donde están más necesitados, o sea, ahora que usted dice eso, es que yo voy cayendo como, ay, ¿verdad? Porque fácilmente el rico no va a votar muchas veces, o si no la clase media alta, tú dices, ¿qué tú vas a hacer el día de las elecciones? No, me voy a quedar en mi casa tranquilo, en realidad. Y el pobre que siempre tú lo ves metido en campaña, que siempre lo ves en su beteta guagua, que sé yo, que muchas Pero veces también es el más relucir. fácil de convencer. Claro, pica pollo, 500 pesos. Bueno, ya yo entiendo que lo del picapollo, y eso yo lo discutí en otro escenario, lo del picapollo ya no es ya literal. se ha superado, ya no. Ya eso se ha superado, ya hay otras formas un poco más complejas, entiendo yo, a Que el esta altura, picapollo. que el picapollo, porque la sociedad dominicana... Tiene demanda más elevada. Sí, ya sabe que con saciar el hambre de un día Entonces, ya no son le basta 500, 4 ya no años. son 500 pesos, es Entonces, un billete de 2.000, me imagino. No sé, a lo mejor es un electrodoméstico, nadie sabe, No, la nadie venden sabe los lo que sueños, puede los sueños se ser. usan mucho. Pero ya yo creo que la sociedad dominicana entiende que por un picapollo no puede esperar 4 años. Aquí la clase media ha ido a votar militantemente cuando ha habido graves crisis económicas. La última que yo recuerdo, que fue una votación militante y fuerte, fue en el año 2004, Sí, Claro. sí, cuando con la crisis de Baninter el salario de la clase media se fue al piso y la gente, los jóvenes de la clase media, terminaron odiando a la candidatura de Hipólito Mejía del PRD y fueron militantemente a votar para que regresara Leonel Fernández, que acababa de dejar el poder en el 2000, y salir de Hipólito Mejía. O sea, yo creo que es la última vez histórica donde uno ve esa participación tan fuerte de la clase media. Es decir, que esa clase Reacciona se a la mueve crisis. en base a un incentivo, podríamos decir, económico también. O sea, al Claro. final Un todas, bienestar, exacto. todas responden por el mismo lado. Pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo mismo en casi todas las sociedades con grado de desarrollo. Lamentablemente, si los sectores medios no sienten que está en juego su bienestar, le es indiferente ir a votar. Mientras que los pobres son, lamentablemente, arreados. Yo no sé si con picapollo o sin picapollo, pero indudablemente incluso, eso sí, son conducidos. Hay buses, hay vehículos, Sí. Sí. porque si no ellos no van. O sea, a veces es porque no pueden ir, Sí, no pueden porque no tienen moverse. cómo pagar un pasaje. Entonces, yo creo que eso es clave. Pero repito, no confundamos la formalidad de la democracia con el hecho real de la cultura democrática. Si me fueran a preguntar, que no me han preguntado, ¿desde cuándo tenemos democracia en República Dominicana en el siglo XX? Yo creo que el primer ejemplo más o menos palpable de democracia fueron las elecciones del 20 de diciembre del 62, después de la dictadura de Trujillo, que la ganó el PRD con Juan Bosch como candidato, y después a partir del 78, con problemas, acusaciones de fraude,
Recuérdense la crisis del año 94 que llevó a una reforma electoral que prohibió a Balaguer ser candidato y hubo elecciones a los 2 años, en el 96, con doble vuelta. Y yo creo que a partir de ahí hay una cierta estabilidad en cuanto al modelo electoral, no necesariamente en cuanto a la democracia. Eso mismo quería resaltar, o sea, ahí se han dado, a mi entender, avances en el plano electoral y en la organización de ciertos aspectos que se pueden relacionar con la democracia. Pero nosotros los dominicanos podemos decir que vivimos y que experimentamos una democracia real. No sé si esa sea una pregunta que sea fácil de responder. Bueno, yo no creo que estemos viviendo en una democracia plena. Eso Aquí fue tengo al que utilizar la palabra plena, no, porque no puedo decir que estamos viviendo en una dictadura, eso no es cierto. No, no es así. Pero no estamos viviendo en la democracia que podríamos estar viviendo. Ahora, la cultura de nosotros contribuye a eso, porque me parece que tiene mucho que ver eso. El Yo te iba a decir eso, o sea, autoritarismo, el machismo. y tanto es que la gente te induce, es como tú dices, ok, los papás míos trabajan en el PLD, un ejemplo, ya los hijos míos tienen que votar por el PLD. Ok, si yo pierdo el partido, o sea, si pierde cualquier partido de gobierno, me van a cancelar, entonces yo arrastro a todos mis amigos. O sea, no es como te dice, no es algo pleno, es algo como inducido. Está viciado. Exacto. Bueno, seguiremos hablando después de la pausa sobre la democracia en la República Dominicana. Nos vemos. Estamos de vuelta en Hablando con Elías. En la noche de hoy estamos tratando el tema de la democracia con David Álvarez Martín. Y antes de continuar con los comentarios, vamos a ver estas imágenes. Bueno, acabamos de ver estas imágenes sobre la democracia. Vemos que es importante para la democracia contar con libertad para asociarse, para expresarse, para poder avanzar y desarrollarse económicamente. Entonces, habíamos conversado un poquito antes de la pausa sobre esas características esenciales que tiene la democracia y cómo se ven o se manifiestan esos asuntos que la vician en las diferentes clases sociales. Miren, hay que tomar en cuenta de que como todo modelo político está muy vinculado a hechos históricos, no se da de manera en el aire. Hubo democracia en la Atenas de hace 2.500 años, hubo democracia en algunas ciudades italianas del siglo XV-XVI y la democracia contemporánea arranca con un país que todos conocemos que es Estados Unidos, incluso previo a la Revolución Francesa. Los norteamericanos iniciaron una revolución en contra de la monarquía inglesa, fue una independencia, pero a la vez fue la fundación de una sociedad democrática. Y George Washington fue el primer presidente. Yo siempre he dicho que el pobre hombre debió haber pasado mucho trabajo porque eso no existía antes. Sí, en ese tiempo. O sea, de repente tú dices, usted va a ser presidente. Bueno, ¿qué es eso? Y un presidente es como un rey. No, no es como un rey, es lo contrario de un rey. Entonces él tuvo que inventar y comenzar a crear.
Después de eso vino la Revolución Francesa, que tomó un derrotero muy diferente, y está el caso, aquí en esta isla, del tercer fenómeno semejante, que fue la Revolución Haitiana. Nuestros vecinos establecieron un régimen, 1804. Muy cercanos todos esos eventos. Sí, muy cercanos a nosotros, e intentaron construir una sociedad muy semejante a la norteamericana. Y por supuesto inspirado, y ahí tú sabes más que yo de eso, Alejandra, en todos los pensadores enciclopedistas, la división de los poderes, etcétera, etcétera. Sí, se dio una base muy francesa. Estaba leyendo esa base hasta cierto punto era muy buena, esa ley, esa normativa. Bueno, es que era la esencia de la garantía de los derechos humanos. Ahí en la Revolución Francesa, ahí es donde nace, es la cuna de los derechos humanos. Y bueno, eso fue lo que se manifestó, que tal vez podría llamarse un complemento a lo que ya se había visto en Estados Unidos. Correcto. Que era un asunto que, para decírtelo de una manera más llana, era un aspecto más administrativo. Exacto. El asunto norteamericano. El asunto de los franceses vino a complementar con algo más de fondo. Que eso yo siempre he criticado, no sé si viene con el mismo tema de la democracia, pero a veces nosotros queremos hacer leyes también. Digo, las leyes también son democráticas porque todo el mundo tiene que votar por la aprobación. A veces queremos aprobar leyes que no corresponden a este país. O sea, un ejemplo, nos vamos a Francia, tú no puedes colocar la misma ley que tú tienes en Francia, ponerla en Dominicana porque son culturas diferentes y formas diferentes. Sí, pero en el caso dominicano, recuérdense que las leyes son la aprueba el pueblo, pero de manera diferida, a través de asambleístas, a través de congresistas. Contrario, por ejemplo, a ciertos estados de Estados Unidos, donde regularmente uno ve que proponen a los votantes, ustedes quieren que tal ley diga tal cosa, o establecer una ley que prohíba esto. Claro, es más complicado, porque se supone Pero es más democrático así. Sí, es más democrático. Lo que pasa es que son sistemas diferentes. Exacto. El asunto está en que la democracia no significa la ausencia de la norma, la ausencia de las leyes. Lo que sucede en nuestro sistema es que es un sistema representativo y el Congreso es un órgano de representatividad, donde cada congresista es el representante de una comunidad y se entiende que la labor de los congresistas es la voz de esas personas, de esa comunidad, de esos votantes. Entonces, hasta cierto punto tú me estás diciendo también que vamos a suponer que hoy es el día de las elecciones y tengo que votar y yo no vaya a votar porque no me gusta ningún candidato. Entonces yo estoy fallando como ciudadano, porque se supone que aunque sean malos o que yo no considere ninguno, yo tengo que depositar mi voto a quien sea mejor. O sea. Hay que tener cuidado con eso que acabas de decir, porque es una discusión que ha provocado muchos malos entendidos. En una explicación de la democracia de manera radical, tú hasta tienes derecho a no votar, en un modelo radical de democracia. Quizás el único límite para la democracia, viéndolo así, sería respaldar la anulación de la democracia. Digamos, si hay un límite en la democracia, sería un partido o un movimiento que diga, si ganamos, anulamos la democracia. Porque sería un contrasentido someter a votación la anulación misma de la voluntad de la gente. Hay un elemento que también es importante, no solamente las elecciones, no solamente los derechos humanos, pero que tiene que ver con los derechos humanos, que es lo que llamamos las garantías de un Estado de Derecho. Y eso es lo que permite que incluso el acto electoral pueda ganar cada vez mayor objetividad. Pero entonces me surge eso ahora. Yo debería entonces poner en la boleta, si a mí no me interesa ningún candidato, decir, no me interesa ninguno o algo así. De ahí que viene la discusión de que probablemente una herramienta, una solución a esa problemática es tener una casilla en blanco. Exactamente. Donde yo manifieste mi inconformidad con los candidatos que se presentan y aún así pueda ejercer la democracia Esa sería una posibilidad. Y un espacio en blanco, diga, entonces, si no, ¿con quién usted? Por Juan Carlos. Ahí, punto. O sea, porque en estas elecciones, ¿cuántos votos fueron? Como 2 millones y pico. ¿Y cuántos votaban? Como 6 millones. O sea, hubo mucha masa disgustada que no votaron. No te creas, aquí los porcentajes son muy altos. La gente acude a las elecciones. Es de los pocos países de América Latina que todavía se anda como por un 70%. Creo que un 60, 70. De 70. O sea, aquí los numeritos son buenos todavía. Es decir, a la gente le gusta votar o va a votar. Pero hay países en que o lo llevan a votar, no o sabemos. lo llevan a votar. Pero de que hay votos, hay votos.
votos. Hay sociedades donde no, en Estados Unidos la tasa es muy baja, o sea, en Estados Unidos es muy común que baje, en Europa también. Y en algunos países de Centroamérica inclusive. Sí, baja mucho, pero aquí la gente tiene vicio de votar y que vote, pero es lo que tú dices. Hay también otros aspectos, por ejemplo, la democracia norteamericana, que es digna de estudio. Tú notas que hay dos extremos. A nivel federal, lo que son las elecciones para presidente de los Estados Unidos, tú ves que el modelo relativamente es indirecto, porque tú votas en tu estado y ese estado tuyo aporta un conjunto de votos electorales que se lo gana el que más saque. Sí. ¿Ok? Número uno. No es la suma total de votos. Tú puedes tener un candidato que gane más votos que todos y pierda porque el otro ganó más votos electorales. Pero lo que a los norteamericanos les encanta, y eso lo viví yo en carne propia los 2 años y pico que vivía allá, son las elecciones muy locales que tienen que ver en pueblecitos, el alcalde, el sheriff, el jefe de la policía, la junta escolar, la que toma decisiones sobre... Y la gente va y vota con gusto y reconoce, y hay a veces tensiones por propuestas, pero a nivel macro, a nivel federal, el norteamericano común y corriente, salvo en una crisis como la del 2008, que llevó a un gran movimiento a favor de Obama, si ustedes se recuerdan, Sí. que yo dudo que un presidente como Obama hubiese ganado si no era en un contexto de una crisis así. Sí. La gente normalmente no va a votar así, masivamente no va a votar. El norteamericano no va a votar. Aquí tenemos una diferencia contundente, y es que el día de las votaciones es un día no laborable. En Estados Unidos sigue Correcto. siendo un día normal. Cuando La gente toque- tiene que hacer una parada en su rutina, ir a votar y regresar a su trabajo. O sea, la dinámica en República Dominicana es que es un día feriado, donde el único compromiso que uno toma, aparte de ir a celebrar después, es precisamente ir a votar. Mire, usted dice, o sea, dijeron eso de las votaciones y yo analizando los días pasados, mientras un país sea más rico, o sea, se sostenga la propia persona, como quien dice, por ella misma, que no dependa del Estado, es que menos en ese país que la gente vota. Claro. La realidad. O sea, mientras más pobre es un país, más la gente te va a ir a votar. ¿Qué es lo que decíamos desde el principio? No, si la gente siente que su estabilidad económica no está en juego, que sigue teniendo su salario, su casa, que sus hijos pueden ir a estudiar bien, hay una desmotivación, salvo que los políticos no toquen temas claves o no propongan a consideración de los votantes propuestas que ellos sientan que pueden mejorar sustancialmente su calidad de vida. Por ejemplo, en Europa ahora mismo, la mayor parte de los países, sus votantes, están muy atentos a las propuestas que hacen los partidos sobre los migrantes, Sí. porque hay mucha gente asustada. Y sobre el tema de la reservan, eso comunidad sí. europea. Exacto. Por ejemplo, mira el Brexit, cómo de repente ganó la separación de Inglaterra con Europa. Y ya hay, dentro de la misma Inglaterra, varias propuestas que dicen no volvamos a votar, eso fue que se nos fue la mano. No todo- entendimos, Sí, etcétera. se bebió Sin demasiado embargo, la noche anterior. El Sí, discurso francés es exactamente lo contrario, es la Europa unida. Correcto, Y así fue que Macron se proyectó. Correcto. Y lo manifestó, bueno, lo ha ido manifestando a lo largo de su mandato. Eso es cierto. Entonces, depende de muchos matices. En América Latina, si ustedes notan, hay muchos presidentes que lo están, como dicen, están presos y a otros lo están persiguiendo. Creo que el último caso reciente, el sometimiento de la expresidenta de Argentina, creo que ustedes lo comentaron en Cristina algún Fernández. momento. Pero si te das cuenta, en Perú casi todos los ex están presos y hasta el que había Es sido así. elegido renunció. En El Salvador hay uno preso, no sé el otro. En Guatemala también. En Ecuador, en Brasil. En Ecuador, o sea que se está poniendo de moda. Brasil es un caso. Claro. Claro, mucho de ello tiene que ver con el caso de Brecht, que ayudó un poquito a convertir el tema en un tema de primer plano y muchas sociedades preocuparse. Pero, y lo vi en el guión, ustedes no lo han tratado todavía y se lo pongo en la bandeja de plata, tú notas que aunque eso es un tema que preocupa, muchos de nuestros jóvenes, especialmente los jóvenes estudiantes, en encuestas recientes que se han hecho, no se han preocupado mucho por el tema, o sea, no les preocupa que haya corrupción, ni siquiera les preocupa que la democracia sea puesta en jaque. Es decir, encuestas que se han hecho entre estudiantes nuestros dicen más de la mitad
que no tendrían ningún inconveniente con un gobierno de fuerza, es decir, no democrático, siempre y cuando supuestamente les mejore Garantiza su desarrollo su económico. servicio, calidad económica. Es que ya es como una costumbre eso. Y que no tendrían ningún inconveniente con que la democracia se fuera a pique. Y que no hay ningún problema con que los políticos sean corruptos. Porque lo importante sería quizás que esos políticos o esos vinculados, como tú decías ahorita, se derrame, como decían antes. El famoso efecto derrame de la copa. Es que ya la y gente, le llegue a la gente. La gente últimamente dice como, cónchale, ese político se está robando todos los cuartos, que por lo menos se robe dos y haga otro trabajo. Ya todo el mundo tiene ese discurso, como, ok, róbate un chin, pero dame el trabajo, no róbatelo todo. Entonces, Correcto. ya que todo el mundo está acostumbrado como a eso. Bueno, Eso es cierto. yo sé que nuestro compañero Elías estuviera escandalizado porque él entiende que los jóvenes no entendemos el precio de la democracia. Mándenle copia de este programa. Él lo tiene que estar viendo. Lo ve. Pero, ¿será por esa razón? ¿Será que nosotros los jóvenes o los millennials o los No. jóvenes de esta generación no hemos sufrido? No es culpa de ustedes. No es culpa Le de digo lo que nosotros. yo Es creo. culpa de mi generación Yo y de la creo anterior. Que ok, nosotros estamos, es lo mismo que usted mencionó de la marcha verde. O sea, ok, se marcha por la impunidad, pero yo digo... En contra de la En impunidad. contra de la impunidad, perdón. Pero yo digo que si se hubiera marchado así, un ejemplo, que bajen la gasolina o que baje el gas, ya estuvieran abajo. O sea, muchas veces nosotros queremos hacer más y fuerza, pero a veces no lo hacemos por las cosas que en realidad sí necesitan. Ojo, Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Ojo, el gas y la gasolina sigue subiendo, Uf, pero el consumo no baja. exacto. O sea, eso, como dato Eso. en frío, Sí, sí. yo no soy economista, pero un economista me dirá, David, es un dato frío, porque se supone que, ¿cómo que lo llaman ellos? Demanda elástica o algo así, pero no baja. Pasa lo mismo con las bebidas alcohólicas. Exacto, y nadie no se queja. baja. Hay unas teorías en términos de la administración pública que atribuye a esos impuestos para disminuir o favorecer el consumo de ciertos tipos de productos. Pero la realidad es que en la República Dominicana esas teorías tienen su excepción en algunos casos, Sí. porque el tema de la gasolina es realmente curioso. Como un bien o un producto que tiene un impuesto tan alto y que sube cada vez más de una manera baja el alarmante, no baja el consumo. Y la gente sigue entendiendo que es un bien principal para el desarrollo de Yo no su conozco, día a día. no conozco a nadie de clase media, por supuesto, en el entorno donde me muevo, que me haya dicho, yo estoy dejando de salir los fines de semana para no gastar gasolina. No conozco a nadie. Bueno, O sea, nadie que lo haya formulado así. Yo lo he como hecho en política. algún momento para llegar al trabajo y utilizaba, teniendo mi vehículo, lo dejaba parqueado en un lugar cerca de una parada Ah, Y por con mi casa del el lo hacen así. metro y cogía el metro y llegaba entonces a mi trabajo mucho más rápido y gastaba menos gasolina, gastaba mucho menos dinero. Por mi casa lo hacen así, o sea, tú ves una estación del metro llenecita de carros, salen al carro, lo estacionan y cogen su metro. Su Qué cosa. curioso. Pero es como te dicen, Pero no entonces nadie se generalizado. queja por eso. No generalizado. Bueno, vamos a una pausa y seguiremos hablando sobre este tema aquí en Hablando con Elías. Estamos de regreso en Hablando con Elías. El tema de hoy es la democracia en la República Dominicana y tenemos a David Álvarez Martín tratando este tema junto a nosotros. Excelente invitado. Ah, Muchas gracias. ¿Te gustó? Sí, sí. Se maneja, se maneja. Bueno, estábamos conversando sobre algunos temas antes de irnos a la pausa, pero yo quisiera introducir una pregunta. Y es, ¿en nuestro país se percibe o los funcionarios perciben su labor democrática como tal? No, no creo, ni en el Poder Ejecutivo, ni siquiera en el Poder Legislativo. Y no es porque yo lo invente ni lo diga, basta y sobra que un gesto tan democrático como es investigar un posible fraude, una diputada, Farideh Raful, ha tenido que presentar a su Cámara, va como por 10 veces, 9 veces. y no quieren dejar pasar, no que ella ejecute una acusación, no, que se haga la investigación. Entonces, en democracia es fundamental. Compara eso de Farideh con el hecho de que el presidente Trump
a pesar de ser presidente de los Estados Unidos, no ha podido bloquear, aunque lo ha intentado, la investigación sobre el caso ruso. Sí. Y él pelea y No, zapatea, y unas investigaciones. pero se sigue haciendo. Yo tengo entendido que en Estados Unidos, ok, tú eres el presidente, pero quien gobierna es la Cámara del Senado y diputados. O sea, si tú tienes a gente en contra, independientemente de que tú seas No, presidente. no es que gobiernen ellos, es que hay todo un aparato estatal al que tú tienes que Exactamente. responder, porque el tema de las investigaciones sobre el tema ruso son solamente unas de las investigaciones. También habían unos aspectos sobre impuestos en algún otro momento que también llevó el Impuestos, FBI. lo que le pagó una chica una vez y cosas así. Exacto. Hay de todo. O sea, Trump tiene la ventaja de que ha pecado en varias áreas diferentes y no tiene ningún inconveniente. O un caso que acabamos de vivir, que fue el caso español, sin elecciones, porque el caso de ellos es parlamentario, derrocaron al partido mayoritario aliándose los más chiquitos y haciendo una Exacto. moción de censura y cayó el gobierno y subió otro. Claro, ellos se pueden dar ese lujo porque ellos funcionan mediante un sistema parlamentario, que eso no lo hemos mencionado y es importante para los amigos televidentes. Los dos grandes modelos de democracia que conocemos en el mundo hoy en día, uno es el presidencialista, que el mejor modelo es Estados Unidos, que es básicamente un presidente, un poder ejecutivo, con un Congreso, que en el caso de Estados Unidos le sirve no solo de contrapeso, sino de control en casi Exacto. todo. Digamos que el nuestro aspira a parecerse, pero todavía el presidencialismo nuestro es más acentuado que en el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, nombrar a alguien, yo creo que no llega a 7.000 las personas que puede nombrar. Y todas son del entorno de la Casa Blanca, etcétera. Exacto. Aquí el presidente dominicano puede nombrar prácticamente a 5 millones de dominicanos. Y si no hay, se lo inventa. Y si no, se lo inventa. Y el otro modelo es el modelo parlamentario, que funciona en Inglaterra, funciona en Francia, funciona en Alemania, funciona en Haití, nuestro vecino, funciona en España, en Portugal, en Japón, en Israel, donde se eligen, al elegir los representantes de los partidos, ya una vez electos, entre ellos acuerdan quién va a ejecutar o quién va a ser el poder ejecutivo, que puede ser un primer ministro o puede ser un presidente. Lo pueden llamar de diferentes maneras. Y eso permite que en ese modelo tú puedas cambiar de gobierno sin hacer elecciones, porque son los parlamentarios los que deciden quién gobierna, ¿Y cuál haciendo sería el alianza mejor de entre esos? ellos. ¿Cuál le gusta más de los? No, depende a las realidades. Por ejemplo, el sistema presidencialista está muy bien pensado en Estados Unidos como país grande. Ok. O sea, un país grande y un sistema parlamentario en Estados Unidos sería la locura más grande del mundo. Sí, sería muy limitado. Sí, pero el sistema parlamentario demanda más, volviendo a lo que dije anteriormente, demanda más cultura democrática. Ok. Fíjate cómo a Haití se le ha complicado desarrollar su modelo parlamentario porque ellos, al igual que nosotros, no tenemos una cultura democrática muy arraigada en la sociedad. Como dijimos al principio, todo dependiendo del área y la forma y la educación que uno tenga como Correcto, persona. estoy de acuerdo. Yo diría que ahí influye hasta el clima. Hasta el Sí, clima es así, influye. es así. Sí. Pero bueno. Pero yo creo enemigos de la democracia dominicana, para enfatizar lo que dije anteriormente, yo creo que grandes enemigos son la corrupción, porque la corrupción envenena la democracia, hace que ciertos individuos puedan comprar literalmente elecciones. El machismo es una Sí. fuerza que hace mucho daño a la democracia, la actitud violenta en resolver los problemas. Hay un problema en la calle entre dos vehículos y siempre todo el mundo echa mano, aunque no la tenga, incapacidad de quiere discutir. allantar de que tiene. La incapacidad de dialogar. Negociar, dialogar. Son como grandes enemigos de la democracia, el no cumplir con la palabra. Una pregunta, doctor, y perdone. Yo recuerdo en una lección, no voy a decir el año, pero que antes le mandaban a los partidos políticos, dependiendo, o sea, la cantidad de votos, que tú sacaste tanto y se le mandaba vía electrónica. Hubo un año en que un partido recibía la cantidad de votos que sacó y el otro partido lo recibía 10 minutos después que ese partido lo había recibido.
¿Usted ve ahí ese tipo de democracia o usted cree que en Dominicana? Aclárame, no entendí bien eso. Cuando dice que recibió un voto... O sea, yo soy de un partido. Tú dices la información De tras lo que sacó los en esa resultados mesa. de una elección. Exactamente. En la mesa tal sacaron tantos votos, pero entonces el otro partido los recibía 10 minutos después de eso. Entonces ahí se ve que en República Dominicana hay ese cierto tipo de democracia o que está como... No, qué sé porque yo. eso tiene que ver con temas técnicos. Recuerda que en las elecciones pasadas fue un fracaso todo el montaje tecnológico. 40 millones ese fracaso. Sí, 40 millones de dólares. Sí, porque los errores se pagan. Los errores se pagan, no se olviden de eso. No hay ningún error gratis. Claro. Los errores se pagan. Pero es más técnico eso. Mira toda la discusión que hubo ahora con las primarias, que se abierta, que se cerrada, y al final háganla como les dé su real y bendita gana. Bueno, yo creo que al final la discusión de hoy ha sido muy rica. Hemos explorado un poco sobre lo que es la democracia, cómo se percibe en la República Dominicana. Le quiero dar las gracias al doctor David Gracias a Álvarez por ustedes. habernos acompañado en la noche de hoy. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana aquí por el mismo canal, Hablando con Elías.